un riesgo de desesperación increíble. Entonces es verdad, la respuesta debe ser, como tú dices, inmediata, en 2 etapas. Es verdad, como tú dices, la palabra de Dios, volver a lo que Jesús dice, a lo que Dios enseña. Yo podría añadir también a lo que la iglesia nos da, a las devociones, a la proximidad con el rosario, los sacramentos que te alimentan. Yo conozco una persona que espera su hijo. Tú hablaste de los que estaban pasando la frontera, que están en el norte. Entonces ella se alimentan, me dijo, de la Eucaristía. Entonces dijo, yo voy cada día, yo recibo a Jesús. Eso me da vida, eso mantiene mi esperanza. Yo creo que nosotros hemos recibido los dones de Dios, hemos recibido todo, tenemos todo. Dios se da a nosotros, Dios nos da el alimento de su palabra, de su cuerpo, de su sangre. Eso mantiene, fortalece nuestra esperanza y nuestra fe. Entonces, hemos recibido eso. ¿Cómo vivir y ser fiel en las promesas de Dios si no nos comprometemos de hecho, verdad? Si no, seguimos desesperados, ¿no? Lo que tú mencionas, Padre, son los tesoros que Dios nos da. Es la fuerza, es decir, cuando Cristo venció la muerte y recobró vida, resucitó, de ahí en adelante no tenemos por qué vivir derrotados. De ahí en adelante rompió las cadenas, nos dio la libertad, nos dio el poder para enfrentar todo. No tenemos por qué vivirnos como derrotados en nuestra fe. Pero mira lo que el Padre nos explica. Dios nos dio todo. Está hablando de las promesas de Dios, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la oración en fe, en confianza, en el poder de Dios. Pero también está hablando de la Virgen Santísima, de su rol como madre, como activamente, no solamente de antes, activamente. Ella está cuidando, está protegiendo, está impulsando, está guiando a cada uno de nosotros, sus hijos, pero también nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando Cristo la miró desde la cruz y dijo, ahí está tu hijo, estaba hablando de ti también. Estaba diciendo, madre, yo te los encargo. Yo quiero que tú los cuidas, que los amas, al igual manera que tú me cuidaste, me amaste a mí. Entonces puedes descansar más que todo. En ese momento, si tú estás sintiéndote lleno de angustia, de miedo, de tristeza, de contemplar a tu hijo, descansa. Hay que saber que la Virgen Santísima, Madre de Dios, está con sus brazos agarrando a tu hijo. Yo cuando voy a la villa, ¿sabe lo que imagino? Porque tiene sus manitas así. Yo deposito en su regazo de ella a cada uno de mis hijos y puedo contemplar como si ella los abrazara. Como si ella me dice, no temas cosa alguna, Kimberly, yo estoy aquí, soy tu madre, soy madre de ellos. Quédate tranquila porque yo los tengo en mi regazo y nada les va a pasar fuera de lo que Dios tiene ya destinado para ellos. Yo los voy a cuidar, te doy mi promesa. Y ya con esa promesa de ella, yo voy, no me cuesta nada ir, yo voy a gusto a su casa para sentir a mí, así metido en sus brazos, pero también a mis hijos. Nos ha dado la Virgen Santísima, pero también el Padre Max nos ha recordado que también hay fuerza en la Eucaristía. Si nosotros vamos a misa, yo te lo recomendaría todos los días, pero lo que puedes hacer con esa Eucaristía que tú recibes, qué fuerza mayor en tu intercesión como madre. ¿Dónde te va a escuchar más a Dios que en la Eucaristía mismo? ¿Dónde va a estar abiertos los ojos del Padre que como está presente su Hijo ahí en el altar? Y desde el altar donde está, tú puedes decir, Señor, por medio de la sangre, el cuerpo de tu Hijo ahí presente, escucha mi oración. Y presentarle a tus hijos ahí. Y comulgar y ofrecer tu comunión por el hijo que está pasando por un mal momento. Y en esa confianza, tarde que temprano, Padre, el hijo va a recibir esa bendición. Pues sí, a veces yo me gusta decir, terminando la misa, dando la bendición, me gusta volver a decir, recuérdense, yo les doy la bendición al final de la misa, la reciben ustedes, las mamás, y todos los que ustedes llevan en sus corazones, porque es la comunión de los santos. Entonces recibimos los dones de Dios con esta paz, esta gracia que Dios nos regala. Entonces eso es un don de Dios. Dice la Biblia que es un don de Dios, el amor de Dios, su presencia, su fidelidad, es un don que hemos recibido, ¿no? La oración, la Eucaristía, si no somos fieles, ¿no? Y si no creemos en estos dones, entonces vivimos desesperados. Yo digo, para mí hay dos caminos.
no te puedes quedar a medias. Hay dos, o desesperadas, o llorando, o con mucha tristeza, o guardando amargura, porque como un sentido de ser traicionado, o entregarte, abandonarte y dejarte llevar. Eso no quiere decir que la entrega no es sufrimientos, pues la Biblia dice que tú llevas también con tu corazón, pero tú te entregas y tú estás con el Señor, es otra cosa. Padre, en el último segmento queremos tocar un poco el tema del sufrimiento redentor, de cómo tomar todo ese sufrimiento que podemos ir pasando y cómo es que se hace redentora y no destructora. Quédate con nosotros, sigue llamándonos y ahorita volvemos. Sanando el corazón de las madres. Qué bendición. Yo siento que durante ese día el Señor tenía preparado y ya derramado mucha bendición de sanación para el corazón de las madres. Haz de cuenta que alguien quitó la venda. Es como que estamos viendo el rol de ser madre, nuestras actitudes frente a los problemas, nuestra preparación también en oración para enfrentar cada día, la manera que estamos viendo el hijo en su relación con la familia, en la relación con nosotros, es una bendición tremenda y ha sido para mí un privilegio tener al Fray Maximilián compartiendo este segmento conmigo. Durante el descanso, él y yo estamos diciendo, wow, qué presencia de Dios, qué unción de Dios está en este programa. Él está cansadísimo y me había advertido, pues yo me voy a tener que ir porque ya no doy más. Pero mira, aquí está hasta el final porque dice, yo no me quiero ir. Esa bendición ha sido tremendo y yo me quiero quedar hasta el último momento de bendición. Así que demos gracias a Dios por lo que está haciendo, lo que seguirá haciendo y lo que seguirá hablando por medio de Fray Maximilián también. Mira, escucha eso. Recibimos una llamada de Alicia Ríos de Zapopan, que me da mucho gusto que estás viendo enseñar desde Zapopan, de hecho, y dice así, a través de la oración que hizo Padre Max, ha liberado de su problema, o recibió una liberación de su problema, una respuesta. Qué hermoso, desde el comienzo de ese programa Dios empezó a actuar. Pero ahora, mira, fíjense bien, no queremos hablar de la sanación del corazón de la madre como algo que se hace en el presente y no se tiene que repetir, o algo que pasó en el pasado. Queremos aprender más bien a vivir durante el sufrimiento, pero encontrar un sentido redentora. Padre, entonces, yo te voy a preguntar por tu experiencia más en ese rol sacerdotal que compartes con Cristo Jesús. ¿Qué puedes aconsejar a las mamás que están viviendo tal vez en este momento una prueba tremenda con sus hijos y su corazón sufre como María, que le había advertido que va a sentir como una espada atravesando su corazón, que están viviendo un momento de prueba? Oiga, puede destruirte o puede ser redentora. Vamos a escuchar al Padre cómo se hace esa diferencia. Okay. Entonces, destruirse, es verdad, es cuando no hay esperanza, como lo dijiste. Una persona que no tiene esperanza se destruye, se deja llevar por sus angustias, entonces va a buscar afuera consejos, amistades, personas que la pueden ayudar. Te hablo de una persona que no vuelve a Dios, no regresa, tú ves al amor de Dios, no lo conoce, no tiene esta esperanza, entonces va a buscar, digamos, fuerzas humanas, ¿no? Y puede aguantar, hay personas más fuertes, otros menos pueden aguantar, pero definitivamente le va a fallar, ¿no? Algo esencial, ¿no? Entonces, después, el paso que ustedes tienen es de volver a Dios. Es fácil decir eso, pero ¿cómo? La primera etapa la hemos visto, tú vuelves a su palabra. Okay? Jesús ha dicho, lo que Dios nos deja es una promesa, y Dios cumple sus promesas, como dice el Salmo.